Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Bien. Gracias a Dios. Vamos a abrir las Biblias en Hechos, capítulo 4, hermanos. Se van preparando mientras que empezamos a se acomodan bien. Y continuamos con la serie La historia de la iglesia. Esta es nuestra lección número 3. Para los que les gusta apuntar, y el tema en esta mañana que vamos a estar estudiando, hermanos, es la iglesia pentecostal. La semana pasada estuvimos hablando de la iglesia apostólica, ¿sí recuerdan? Muy bien. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 32, y después vamos a estar viendo Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Hechos capítulo 4, 29, 32 y 7, 54, 60. Y dice la Biblia así, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora vamos al 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Esto es cuando Esteban, hermanos, empieza a disertarles el mensaje desde sus antepasados. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto es, los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los líderes de la iglesia de Dios, que supuestamente conocían a Dios, los que se regían por la ley de Moisés, los que iban a la cátedra de Moisés. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muy bien, hermanos, gracias te damos en esta mañana, Padre, por habernos traído aquí con bien. Te rogamos que añadas bendición a tu palabra, que de seguro tú siempre lo haces así. Bendice a mis hermanos, Señor, y danos entendimiento para poder comprender, Padre, los inicios de tu iglesia, de esta institución sagrada, Señor, que ha persistido por fuerza y por poder de tu Espíritu Santo, y porque tú lo has cuidado, la has cuidado. En tus manos ponemos a aquellos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, Padre, para que se gocen juntamente con nosotros, los que nos gozamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Saben, siempre, quizás ustedes tengan ya años en el Evangelio, viniendo a la iglesia, hermanos, pero ustedes saben que siempre seguiremos aprendiendo, ¿verdad? Amén. Ok. En Efesios 4:13, hermanos, aunque digamos: yo ya escuché esto, ¿verdad? Yo ya me sé esto, hermanos, pensar de esta manera, humildemente yo se lo digo, ¿verdad? Y con toda franqueza, pensar de esta manera es una manera de pensar equivocada. Porque nosotros vamos a dejar de aprender, hermanos, hasta que muramos. Cada día, hermanos, seguiremos aprendiendo. Y bíblicamente, Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Y ahorita nadie hemos llegado a esa plenitud, ¿verdad? Ok, entonces estamos de acuerdo, seguiremos aprendiendo, hermanos.
Así es que si ustedes dicen, no, yo ya me sé A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y todo lo que sigue, ¿verdad? Bueno, pues es necesario volverlo a recordar para que no se nos olvide A, B, C, D, F, G, ¿verdad? Creo que me entienden, hermanos. Muy bien. Vamos a estar viendo, hermanos, en este periodo, en este capítulo, desde la ascensión de Cristo, que fue del año 30 después de Cristo, ¿sí?, hasta la predicación de Esteban en el año 35, transcurrieron 5 años. Punto número 1, la iglesia, los miembros de la iglesia. Como ustedes saben, la iglesia cristiana, hermanos, en toda época, ya sea la pasada, ya sea la presente o la que venga, hermanos, la futura, ha consistido siempre y siempre consistirá en todos aquellos que creemos en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen ustedes en Jesús como Hijo de Dios? ¿Creen ustedes en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de los hombres? Es importante recalcar estos principios, hermanos, y que no hay ningún otro mediador dado a los hombres entre el cielo y la tierra, solamente Jesucristo, hombre. ¿Sí? No hay corredentores, hermanos. No hay que María está allá en el cielo intercediendo por nosotros y que es la madre de Dios. Fue la madre de Jesús terrenalmente. ¿Están de acuerdo? La Virgen María, después de tener a Jesús, ya no fue, tuvo otros hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero tuvo otros hermanos, entonces ya dejó de ser virgen. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, porque a veces podemos tener estos conceptos todavía arraigados, hermano. Existe gente que todavía trae conceptos arraigados. Entonces, el único mediador y redentor es Jesucristo. Él nada más derramó su sangre por nosotros. Ok, que le aceptamos como Salvador personal por nuestros pecados, por su sangre, habiéndonos hecho renacer de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo ahí en capítulo 3 del libro de Juan? Era un maestro de la ley, hermanos. Vino de noche a Jesús. Me imagino que fue de noche porque dijo, si me ven mis compañeros, todos estos grandes maestros, estos doctos en la ley, que voy con él, me van a reprender, pero el Señor tocó su corazón y le hizo que fuera con Jesús de noche. Fue de incógnito y le dijo, Señor, sabemos, o sea, ya sabía la compañía, este grupo de personas, que tú vienes de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Lo que es de carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo, Señor? ¿A poco me voy a meter ya siendo viejo de nuevo al vientre de mi madre? Dice, no, tú no entiendes esto. Esto es un nacimiento espiritual, ¿me entiendes? O sea, usted debe estar convencido, amado de Dios, de que usted ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Este nuevo nacimiento se da únicamente cuando usted confiesa sus pecados y usted le dice al Señor, Señor, yo me someto a tu señorío, a tu voluntad y me doy por completo a ti. Entonces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, hermanos, y es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Y únicamente el Espíritu Santo es el que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, yo creo que todos ustedes que estamos aquí somos guiados por el Espíritu Santo. De otra manera, no estaríamos aquí. El Espíritu fue el que nos trajo hasta aquí, amados de Dios. Y también tenemos que ser bautizados como una obediencia a los mandamientos de Jesús, ¿verdad? Muy bueno, muy bien. Durante los 40 días que le siguieron a su resurrección de Jesús, hermanos, les mandó, antes de que comenzaran a predicar, a hablar la palabra, el evangelio de la salvación, que esperaran el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, la investidura, el poder del Espíritu Santo. Después de recibirlo, el Espíritu Santo, hermanos, serían testigos por todo el mundo. ¿De qué serían testigos? Bueno, serían testigos de las cosas que habían escuchado y que habían visto por sus propios ojos, de las cosas que Jesús ya les había
les había a ellos enseñado. En la mañana, hermanos, del día de Pentecostés, la palabra Pentecostés, para los que no sepan, viene del griego Pentecoste, que quiere decir, por ejemplo, ustedes les dicen que, ¿qué denominación eres? Bautista, apostólico, luterano, metodista, adventista, etcétera. Pentecostés, bueno, Pentecostés pues es cuando viene la llenura del Espíritu Santo, pero en realidad quiere decir quincuagésimo. Es el término con el que se define, hermanos, la fiesta cristiana como el tiempo de la Pascua, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Pentecostés. Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la iglesia. Así es que la Pascua no es los huevitos que van y esconden ahí en los árboles para que los niños vayan y los encuentren. No, la Pascua es la venida del Espíritu Santo. Jesús ahora ya viene y es nuestra Pascua. Sí, Jesús ya es nuestra Pascua. Entonces andan buscando donde no hay. Buscan huevitos, no, busquen a Jesús. ¿Verdad? La gente que busca huevitos, Jesús es nuestra Pascua. Muy bien, mientras los seguidores de Jesús, que eran 120 en número, hermanos, estaban congregados orando. Estaban todos orando, así como nosotros cuando venimos los martes, así estaban ellos también. El Espíritu Santo vino de repente, dice, sobre ellos de una manera maravillosa, hermanos. Esta experiencia fue tan vívida, fue tan cierta, fue tan impactante, y fue la manifestación que vieron, hermanos, fue tan grande, impactante que vieron descender lenguas como de fuego de lo alto del cielo sobre ellos, que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los de ahí reunidos. Las lenguas, hermanos, no, en este tiempo, quiero aclarar, no es balbucear, no es decir cosas que no tienen sentido, no. Ellos cuando estaban hablando en los idiomas de los lenguajes de las personas ahí representadas, ¿me entienden? Por ejemplo, si había estadounidenses, ingleses, un ejemplo, si había franceses, italianos, europeos, rusos, etcétera, etcétera. O sea, haga de cuenta que viene el Espíritu Santo y nosotros con nuestro único lenguaje castellano empezamos a hablar otros idiomas, y aquí hay personas de otra nacionalidad y nos empiezan a entender. O sea, así fue más o menos este hecho. Es un ejemplo, ¿sí? Y iluminó sus mentes, hermanos. Les dio un nuevo concepto del reino de Dios, que no era un imperio político, porque ellos cuando escuchaban las profecías de que vendría un Salvador, un Mesías, y ellos subyugados, ¿verdad?, y sometidos bajo el imperio de Roma, que los tenían del cuello, ellos querían, ellos esperaban un caudillo, ellos esperaban como un militar, alguien con gran poder terrenal, y sobre un caballo blanco que imponía, ¿verdad?, fortaleza y con gran brío. Pero vemos que Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Y Jesús viene, hermanos, y enloquece el entendimiento de los sabios, la locura de la cruz. Así es que su reino es un reino 100% espiritual, hermanos, donde el Señor ascendido, aunque invisible, hermanos, todavía seguía gobernando activamente a todos los que le aceptaron por la fe, como hoy en día lo está haciendo aquí en nuestras vidas. No lo vemos, pero saben ustedes convincentemente que Él está aquí. Él está aquí, hermanos, porque Él así lo dijo. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, Él está aquí. Porque Él me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Les dio un poder, hermanos, de expresión, de modo que su testimonio cuando ellos hablaban era un testimonio convincente. O sea que convencía, hermano, a aquellos que lo escuchaban. Y no solamente por lo que decían, sino porque los veían, cómo vivían. Porque si decían una cosa, esa cosa vivían. Y hoy en día hay mucha discrepancia en esto, hermanos. A veces no vivimos lo que decimos.
pero estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo. Y decir estos comentarios, hermanos, estos estudios, es impregnarnos y saber cuáles eran los principios de la iglesia primitiva. Así es que ellos les dio un poder convincente, y desde aquel día este Espíritu Divino ha venido a morar en la iglesia como una presencia permanente en nosotros, no en una organización, no en una maquinaria, sino como posesión de cada verdadero creyente conforme a la fe. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hermano, nos sella como posesión, como con las arras del Espíritu Santo. Esta es nuestra garantía, ¿sí? Entonces, cuando viene el enemigo, o sea, nosotros vemos un sello, no lo vemos tampoco, pero vemos el sello del Espíritu Santo, porque esto es completamente espiritual. Entonces sabe a quién le pertenecemos, ¿sí? Es cuando vengan los ángeles y van a hacer una separación del trigo y la cizaña. Los ángeles sabrán quién es quién y quién no es quién. Amén. Entonces, es importante que usted se haga esta pregunta: si está confirmado usted o confirmada en la fe, si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, si usted mire, la mejor evidencia, hermanos, de saber que el Espíritu Santo está en nosotros, es que cuando uno peca, hermanos, uno se duele involuntariamente o ya sea voluntariamente. No está bien, aparte de que nuestra conciencia nos redarguye, ¿verdad? Tenemos una conciencia moral. Hay unos que van a ser juzgados por la conciencia, ¿verdad? Porque todas las naciones tienen un decálogo que dicen que saben que matar es malo, aunque no conozcan las escrituras, pero la conciencia se los dicta. Ahí en Romanos capítulo 1 lo podemos ver. Entonces, si usted peca, o si pecamos, si yo peco, y lo hago como si nada, entonces puede ser que la conciencia se ha cauterizado. ¿Qué quiere decir? Después de que una herida, hermanos, es cerrada, cuando la res es marcada con ese hierro candente, al rojo vivo, lo cauterizan inmediatamente y ya no le duele. Entonces viene el ganadero y reconoce que esa vaca es de su propiedad, ¿sí? De cada propiedad. Entonces cuando no nos duele, pues bueno, entonces hay que preguntarnos si realmente tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si usted se duele y llora y está arrepentido, yo le felicito, porque usted tiene el Espíritu Santo y usted se duele. El puerquito en su naturaleza, él se goza en el lodo, hermanos, se goza. La oveja se puede ensuciar en el lodo, pero la oveja no es feliz. Hay unos animalitos que se llaman arminios. Son unos animalitos extremadamente blancos, más blancos que la nieve, hermano. Estos animales, su naturaleza, los acorralaban, hermanos, y los ponían en un lugar donde había lodo y suciedad, y ellos, antes que ensuciar su pelaje, hermanos, ellos se abandonaban al cazador, y ellos dejaban ser presos por el cazador, e investigaron y se dieron cuenta que su naturaleza era que ellos no se querían manchar su pelaje. Yo creo que nos parecemos a los arminios, ¿verdad? A esos animalitos. Vea, es grandiosa la naturaleza, se llaman arminios, ¿sí? Muy bien. Entonces, desde el día que se derramó el Espíritu Santo, el natalicio de la iglesia cristiana, a la confraternidad de los primeros años, se le ha llamado, o se le llamó la iglesia pentecostal. La iglesia, hermanos, empezó en la ciudad de Jerusalén y se limitó solamente a aquella ciudad, a aquel lugar, y solamente sus contornos, sus alrededores. No salieron de sus límites. Por cierto, hago un paréntesis, hermanos. Permítanme. ¿Sí se recuerdan cuando Donald Trump hizo una declaración de que Jerusalén es la capital de Israel? ¿Sí vieron esa noticia? Bueno, es importante nosotros también saber como iglesia los acontecimientos que pasan en Israel, hermanos, porque Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que pasa en Israel repercute en todo el mundo.
Y saben que este señor, nuestro presidente Donald Trump, cumplió con la profecía de Zacarías capítulo 12. Lea Zacarías capítulo 12. Ahí él vino y Dios lo usó como un instrumento para que se diera cumplimiento a Zacarías capítulo 12. Es uno de los profetas menores. Y por cierto, también Donald Trump, hermanos, es de descendencia judía y su yerno es judío y tiene muchas influencias judías, tiene muchos principios. Él dijo, no es justo que hayan sacado a Dios de las escuelas, a Dios de los parlamentos, a Dios de las instituciones gubernamentales. Vamos a meter otra vez a Dios y hagamos a América grande una vez más. Sí, pero por eso el Señor le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendijeren. Por eso Estados Unidos es la potencia número 1, porque Estados Unidos siempre ha apoyado allá. Y a nosotros la iglesia se nos manda, hermanos, a orar por la paz de Jerusalén. Muy bien. Durante los primeros años de su historia, las sedes generales de la iglesia en esa época, hermanos, eran el aposento alto, el monte de Sión, ¿sí? Y el pórtico de Salomón en el templo. Esa era la sede general de ellos, ¿verdad? Era la matriz, por así decirlo. Todos los miembros de la iglesia pentecostal, hermanos, eran judíos. Ninguno de los miembros, ni aún de los de la compañía apostólica, se imaginaban al principio, hermanos, que los gentiles, es decir, ustedes y yo, nosotros, íbamos a ser admitidos como miembros dentro de la iglesia. Es por eso que Pablo ahí en Romanos, hermanos, dice que fuimos injertados en el original olivo, ¿sí? Entonces Dios los provocó a hacerlo porque los judíos no quisieron entender. Fue cuando maldijo la higuera, hermanos, porque no estaban dando fruto, porque se suponía que para eso Dios había puesto a Israel, para que dieran fruto, para dar a anunciar el mensaje de Dios a las naciones, pero no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces Dios los provoca a hacerlo y entramos nosotros los gentiles. Estamos en la era de los gentiles, hermanos. Dios, hermanos, ya no trató con Israel y Dios trata con la iglesia. ¿Cómo los provocó a hacerlo? Haga de cuenta que yo le digo a mi hijo, le digo, te voy a regalar este reloj, pero no lo quiere, o sea, no lo merece. Entonces viene una persona que no es mi hijo y le digo, te lo regalo a ti. Lo estoy provocando a hacerlo, más o menos así. Gentiles, hermano, pues somos nosotros, ya sabe, ¿verdad? Los judíos de esa época eran de 3 clases. Siempre hay 3 clases, ¿verdad? La baja, la mediana y la alta dentro de la sociedad. Y todas estaban representadas dentro de la iglesia, así como estamos representados en el cuerpo de Cristo místicamente. Lo estoy hablando alrededor de todo el mundo. De la iglesia de Jerusalén, ahí estaban representados los hebreos, eran los que sus antecesores, hermanos, habían habitado por varias generaciones en Palestina. ¿Sabe que Palestina, judíos y árabes son archienemigos? ¿Se acuerda cuando vino Jesús y tenía sed y aquella mujer estaba ahí en el pozo? Le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua si no nos llevamos entre sí? Pero Jesús tenía otros motivos, ¿sí? Y Jesús, hermanos, viene y rompe con eso, pero el hombre todavía sigue con eso, el racismo, ¿verdad? Y la iglesia no debe de ser así, ¿verdad? No debemos de ser de esa manera ni despreciar a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos de ser acepción de personas. Por ejemplo, ahí viene el diputado, ¿verdad? Ahí viene el senador, aquí está el senador con nosotros, gloria a Dios, una bienvenida, un aplauso, y le aplauden. Es un ejemplo, hermana, no voltee. Y le aplauden, pero el que está allá, que trabaja de albañil, el pobrecito allá. Amén. Estos eran de pura raza, hermanos, israelitas, los palestinos. El idioma que tenían ellos se le llamaba la lengua hebrea. La lengua hebrea.
Por ejemplo, cuando empecé con la introducción, el ejemplo que di del lenguaje del castellano que trajo Cortés, ¿verdad? Hernán Cortés a nuestro México. De no ser así, pues seguiríamos hablando náhuatl. Y es un ejemplo, ¿verdad? Y ya con el curso del tiempo cambió del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que se le llamaba un dialecto arameo o sirio caldeo, así como el dialecto que hablan ahí en la Sierra de Tarahumara. ¿Qué viene siendo? ¿Alguien sabe? ¿No saben cómo es el dialecto de Tarahumara? Tarahumara, ¿verdad? Muy bien, y ellos, hermanos, ellos interpretaban, traducían cuando entraban a las sinagogas, traducían frase por frase en el lenguaje popular de ellos. He aquí, hermanos, que ahora tenemos muchas versiones de la Biblia, ¿verdad que sí? Nueva versión internacional, Biblia de las Américas, lenguaje popular, etcétera, etcétera. Ahora ya hay hasta la Biblia del cantante, la Biblia de esto, la Biblia de... Sí, hermanos, de veras. Sí, o sea, ya lo han hecho, hasta ya anda por ahí la Biblia del homosexual, hermanos. Créalo, créalo. Búsquelo, ahí está, ¿no? Búsquelo y ahí está. ¿Por qué? Porque ya hay comunidades en Brasil, ya hay comunidades de puros homosexuales que tienen su Biblia. ¿Sí? Dijo Jesús que la venida del hombre será como en los tiempos de Noé. Aún creo que no hemos visto mucho. Entonces, es ahí que tenemos muchas versiones. En la Biblia, hermanos, ¿sabían ustedes que la Biblia del Antiguo Testamento, los pergaminos y la que escribieron después de Jesús, el Nuevo Testamento, no tenía capítulos, hermano? No tenía capítulos ni tenía versículos, eran cartas corridas. Así como usted, cuando no estaba internet, escribíamos nuestras cartas, ¿verdad que no le poníamos capítulos? Capítulo 1, capítulo 2, no, era una carta corrida. Nada más que alguien que Dios usó, hermanos, gracias a él, esa persona, no recuerdo cómo se llama, nosotros podemos identificar rápidamente ciertos pasajes. Porque ahora ya sabemos, ¿verdad? Y hacemos uso del esgrima y encontramos rápido los pasajes, capítulo versículo tanto. Entonces, si no lo sabía, ya lo sabe. Y los judíos griegos, hermanos, o helenistas, eran judíos descendientes de la dispersión. Recordémonos que bajo el imperio, bajo el poder de Nabucodonosor, los judíos fueron cautivos, ¿sí? Fueron exiliados. ¿Por qué? Porque había un pacto, hermanos, abránico, un pacto condicional, donde si los judíos obedecían, ellos iban a echar delante de sí a los pueblos enemigos y iban a poseer la tierra, pero si desobedecían iban a tener consecuencias. Es como ahorita nosotros, si obedecemos, hermanos, ganamos terreno al campo del enemigo, pero si desobedecemos nos vamos a ver derrotados espiritualmente, nos vamos a ver derrotados moralmente. He ahí la razón por la que algunos vienen por algún tiempo a la iglesia y después se desaparecen por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se dejan o nos dejamos vencer por las mentiras y los engaños de Satanás. Muy bien. Entonces ellos eran parte de la dispersión, los que habían sido, sacados a diferentes partes del mundo. Es decir, judíos cuyo hogar y cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y se constituyeron sinagogas, hermanos, para las diversas nacionalidades. Después que Alejandro Magno conquistó el oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal de todos los países, hasta el este del mar Adriático y aún en Roma y por toda Italia. Debido a esto, hermanos, a los judíos de ascendencia extranjera se les llamaban griegos, es decir, helenistas. Y sabe que el lenguaje griego, hermano, es uno de los lenguajes más altos, de mayor calidad. Los mejores lenguajes que puede haber en toda la tierra. ¿Sí? Tienen un lenguaje muy rico y
y ellos son muy sabios, ellos son muy poéticos. De ahí salieron todos aquellos pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Y puesto que la palabra heleno, pues sabemos que ya es helenista, es griego, ¿sí? Y los helenistas como pueblo, especialmente fuera de Palestina, hermanos, eran de la raza judía más numerosa, más rica, inteligente y liberal. Yo he visto ciertos sectores de personas así, que son muy ricos, son inteligentes, conocen la palabra, pero son liberales. O sea, dicen, ¿ahora es cristiano? Sí. Oh, yo también soy cristiano, voy a una iglesia que son como 6,000 miembros. ¿Ustedes bailan? No, nosotros danzamos. Ah, pues nosotros sí nos dejan bailar. Haga de cuenta que es ese sector, es ese grupo, ¿verdad? Que son liberales. Los prosélitos, hermanos, quiere decir un extranjero. Cuando usted vea en la Biblia que un prosélito es un extranjero recién llegado al reino de Israel, haga de cuenta que como nosotros somos emigrantes, ¿sí? Eran personas de sangre extranjera que después de renunciar al paganismo, así como usted y yo renunciamos al paganismo, abrazaban la ley judaica. Así que después nosotros, de haber renunciado, hermano, a nuestra religión y tradición, ahora abrazamos la fe en Cristo Jesús. Ahora seguimos los pasos y las pisadas de Jesús. Abrazaban esta fe, renunciaban, pero ellos abrazaban la ley judaica y entraban a la iglesia recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo el rito de la circuncisión. Todavía había un problema ahí, más adelante lo vamos a ver, de la circuncisión, y eran poquitos, hermanos. Y la palabra sinagogas quiere decir un lugar de culto, así se le llamaba. Es un lugar de culto. Y ellos, hermanos, los proselitos estaban por todas partes, por todas las ciudades del Imperio Romano, y ellos gozaban de todos los privilegios de los judíos. Y ellos, los prosélitos, hermanos, deben distinguirse de los devotos o temerosos de Dios, porque si usted va a la enciclopedia o va al diccionario y busca prosélito, hay varias clasificaciones. Hay unos que vienen de otras tierras, pero hay otros que son temerosos de Dios, o sea, son rectos, son puros ellos. Y ellos dejaron eran gentiles también y dejaron de adorar ídolos, asistían a la sinagoga. Sin embargo, hermanos, ellos no se circuncidaban, ni se proponían a observar las minuciosas leyes o requisitos de las reglas judaicas. Hay lugares, hermanos, donde les exigen ciertas cosas. Por ejemplo, pues la vestimenta de una dama tiene que ser decente y con decoro, ¿verdad? Eso sabemos por puro sentido común. Pero, por ejemplo, hay lugares donde no les dejan traer aretes, no les dejan que se pinten. Están los del ministerio de la aguja y del hilo. Si trae poquita, no, de veras, si trae poquita abierta, no lo dejan entrar, y la aguja y el hilo. Es como aquellos que lo usaban literal, no, ellos se lavaban las manos y decían que a través de esto purificaban, pero sus corazones estaban sucios. Hay de cuenta que aquí en la entrada, el hermano, ¿cómo se llama? Caso, no, se me olvida, espérense, hermano. Pone unas botellitas de esos de sanitizer y, a ver, límpiese, o sea, para que se santifique, ¿verdad? O sea, sería ridículo, ¿no? Entonces, es algo más o menos que ellos decían, no, es que tienen que circuncidarse, es decir, le atribuían a Jesús más la circuncisión. Cuando nosotros le atribuimos a otras cosas, hermanos, poderes salvíficos, estamos haciendo a un lado en la obra de Cristo. Solamente Jesús. Muy bien, punto número 3, una lectura, hermanos, de los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos
demostrará que durante este periodo primitivo el apóstol Simón Pedro era el líder de la iglesia. Estamos viendo la historia de la iglesia para los que apenas están llegando. Estuvimos viendo Hechos capítulo 4, versículo 7, hermano. Estamos en una serie que se llama La historia de la iglesia. Entonces, él era el líder de la iglesia y en cada ocasión, ¿por qué era el líder? Porque lo vemos que sale siempre al frente, hermanos, como proyectista, como el predicador, como el obrador de milagros y el defensor de la naciente iglesia. Esto no se debía a que Pedro fuera papa, como muchos piensan, que el apóstol Pedro fue el primer papa. No es cierto. O un gobernante, no, hermanos, eso es un concepto erróneo y quitémoslo si alguien tiene este pensamiento. Pedro no fue el primer papa. Hay una, hay una capilla ahí en el Vaticano, ¿verdad? Donde supuestamente está en honor a él, pero no. Y esto, hermanos, de que él era el primer papa, lo vamos a ver más adelante y vamos a ver que no es cierto y quién fue quien dijo que él había sido el primer papa. No fue así. Era el líder de la iglesia porque era el resultado, hermanos, de su prontitud en decidir asuntos importantes dentro de la iglesia. Su facilidad de expresión y su espíritu destacado de liderazgo. Voy a hacer esta mención y es importante. De liderazgo, hermano, no es alguien que truena los dedos, ¿sí? Que manda y que dice, a ver, tú súbete, bájate, estírate, encógete. No, es alguien, hermanos, que sirve. Porque Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. Aquí, hermano, en el reino de Dios es el que sirve, no es el que manda, ¿sí? Y no es el que manda y él no hace. Tenemos que ser ejemplo de la grey, ¿sí? Al lado de Pedro, hermanos, vemos al contemplativo y espiritual Juan, que vemos que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en gran estima. Y por cierto, Juan quiere decir el fiel de Dios. A mí no me gusta que me digan Juan, porque luego me cantan la de Juan Gabriel. Así me agarraban el chivo antes. Yo me llamo Juan Gerardo, pero antes me agarraban el chivo así y yo creo que quedé con esa raíz de amargura en mi corazón. Quedé traumado. A una iglesia, hermanos, relativamente pequeña en número, donde todos eran de una ciudad, de una raza, eran obedientes por completo a la voluntad de su Señor ascendido y en comunión con el Espíritu de Dios, no le hacía falta mucho gobierno. Los 12 apóstoles administraban este gobierno y actuaban como un cuerpo, hermanos, como una sola persona, en unidad. Siendo Pedro, o sea, hemos de reconocer, hermanos, que hay un orden, ¿verdad? Si ha visto usted los diagramas en una empresa, que está el presidente general, el subpresidente, ¿sí? El administrador, el secretario, el tesorero, etcétera, etcétera. Hay una administración. Nosotros, hermanos, como un organismo vivo, hay organización. ¿Sí? Si no hubiese organización, hermanos, si no hubiese autoridad como los sugieres que están ahí, sería un desorden, ¿sí? Los niños andarían de aquí para allá y así. Entonces se debe de respetar, debemos de respetar, hermanos, esta organización y a nuestros líderes, por muy mínimo que sea el cargo que ellos tienen. Esto es honrar a Dios, ¿sí? Y muy bien, entonces eran un solo cuerpo. Una frase en Hechos, capítulo 5, hermano, versículo 13, da a entender el respeto que tanto creyentes como el pueblo tenían a los apóstoles. Véanlo ahí en capítulo 5 de Hechos, verso 13, y se va a dar cuenta. Punto número 4, y por último, al principio, hermanos, este puñado de gente sencilla necesitaba ayuda sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros necesitamos ayuda sobrenatural?
Necesitamos ayuda de Dios, hermanos, para nuestros hijos. Necesitamos ayuda sobrenatural para poder nosotros cambiar en ciertas áreas que todavía estamos batallando. Necesitamos ayuda sobrenatural y también poner de nuestra voluntad, de nuestra parte, para poder llevarnos la iglesia bien, amén, para poder estar en común acuerdo en cuanto a las cosas de Dios. Hay cosas, hermanos, que podemos tener diferencias, pero en cuanto a la palabra de Dios, tenemos que estar de acuerdo en estas cosas, en esta palabra de Dios. Y ellos, hermanos, necesitaban esta ayuda sobrenatural de parte de Dios, hermanos, pues ellos se proponían sin armas, sin prestigio social, sin mucha fuerza, sin violencia, transformar una nación, hermanos, a pesar de que tenían que afrontar los poderes de la Iglesia Nacional y del Estado. Nosotros hasta el momento, hermanos, no hemos experimentado una oposición así fuerte, en realidad, hermanos. Pero escuchen lo que le voy a decir. Vienen tiempos fuertes. Vienen cambios a la iglesia. Esto lo dice el Espíritu Santo por boca de Pablo. Porque en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Usted puede leerlo en la Biblia. No tendrán afecto natural, no tendrán piedad. Ahora que el accidente, hermanos, allá terrible, a mí me lo mandaron y vi la explosión allá de estos guachicoleros, cómo se iban quemando, hermanos, corriendo. Y no, yo dejé de verlo porque por tantas impresiones que he tenido de ver sangre, quedé mal y me pongo a temblar y verlos así, o sea, imaginarme, se estaban experimentando el infierno en vida ellos. Si nosotros con una quemadita de manteca, de aceite, hermanos, o un sartén caliente, no nos la estamos acabando. Imagínense aquel lugar que está calientísimo, usted sabe a qué me refiero, tremendo. La gente lo ve, hermanos, por video y hasta se ríen y mandaron y dicen la carnita asada. O sea, es que en realidad no es para dar risa, pero la carnita asada, hermanos. O sea, ya insensibilidad, ya no sentimos nada. Y esta ayuda, hermanos, apareció en forma de grandes obras maravillosas. O sea, a los milagros apostólicos se les designó en aquel tiempo, hermanos, como las campanas que llaman al pueblo a la adoración. Usted, cuando ha recibido un milagro de parte de Dios, un beneficio, su expresión no es adorar a Dios. Okay, esas fueron las campanas, hermanos, a la adoración a Dios. Leemos acerca de una obra de sanidad efectuada en la puerta del templo llamado La Hermosa. A esto le sigue de inmediato una multitud y escucha a Pedro y se rinden a los pies de Cristo. Vienen y empiezan a seguir el Evangelio de Cristo y se hacen discípulos, seguidores, y después se hacen portadores del Evangelio. Tenemos asimismo el relato de un milagro de juicio, hermanos. La muerte repentina de Ananías y de Zafira. Después de que Pedro los reprendiera, ¿por qué dejaste que Satanás se metiera en ti y engañara, Pedro? ¿Acaso teniendo tú la heredad no se te podía haber dejado ese dinero? Pero tú dijiste que tú ibas a dar todo el dinero para la causa de la iglesia, pero retuviste cierta parte. ¿Por qué has mentido? No mentiste al hombre, mentiste al Espíritu Santo. Y en ese momento, ¡pum!, ahí fulminaba, hermano. ¿Por qué? Porque era un ejemplo para que vieran que era seria la cosa. Y ahora no tomamos tan en serio la cosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Así era de seria la cosa, hermano. Ananías y Zafira, cuello. Vámonos. Este juicio, hermanos, constituyó una amonestación ¿contra qué? Contra el egoísmo y contra la falsedad.
Leemos el fluir del poder divino en la curación de muchos enfermos, aún por la sombra de Pedro, hermanos. Se sanaban los enfermos. Este poder no se limitaba a Pedro ni a los apóstoles. También se menciona que Esteban realizó prodigios y milagros. Estas obras, hermanos, poderosas, llamaron la atención, motivaron la investigación y abrieron los corazones de las multitudes a la fe de Cristo. El amor de Cristo que ardía en el corazón, hermanos, de esta gente, hacía también que mostrara un amor hacia sus condiscípulos. Yo sé que ustedes arden en amor por Cristo y que ustedes predican donde quiera que andan, hermanos. Que ustedes saben que todo lo que venimos y aprendemos aquí es para ir a regalarlo allá afuera, para mostrarle que tenemos un Dios de misericordia. Sí, es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios grande, maravilloso, milagroso, pero también es un Dios de juicio, hermanos. Es un Dios recto, es un Dios veraz. Después de haberles mostrado ese lado del amor de Dios, de que Él puede sanar sus heridas, Él puede sanar sus enfermedades, también hemos de decirles que se arrepientan de sus pecados. Pues ¿de qué sirve, vuelvo a repetir, de que ellos se sanen de una gripa, de un cáncer, si se van a perder? Jesús dijo, es mejor que entres manco, que entres ciego en el reino, que te vayas al infierno todo entero. Así de drástico fue Jesús. Y no se limitan los milagros y los prodigios solamente a aquellos, hermanos. ¿Qué tenían ellos que no tengamos nosotros? Nosotros tenemos también el Espíritu Santo, hermanos. Usted, si se le presenta una oportunidad, hermanos, de que hay un enfermo o de que alguien quiere arrepentirse y recibir a Cristo, no llame a los líderes, no llame al pastor. Acá es algo que sea un caso, ¿verdad?, que lo amerite. Usted tiene la autoridad, hermanos. Usted tiene la autoridad de orar por usted mismo, que mi esposa está enferma, impóngale las manos y en el nombre de Jesús, úngalo con aceite y este sanará, hermanos. Amén. Denle fuerte el aplauso a Jesús. Usted tiene la misma fe que ellos. Yo tengo la misma fe. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y estas señales seguirán a quién? ¿Ustedes creen? Pero no vaya a estar como aquel que estaba, ya lo he dicho yo, estaba así de su mano tullida y luego dijo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Sí, y empieza a orar, ¿verdad? Padre, sánalo, y el brazo empieza a extenderse y luego dice, ¡ay, no lo puedo creer! Y otra vez se le fue. O sea, no sean así, porque a lo mejor ora por alguien que está viendo y que ya no puedo, y otra vez. Le dijo Jesús aquí, ¿verdad?, que le escupió. Y luego dijo, veo como árboles. Dijo, estás volteando para el bosque, ve para allá. Y bueno, ya en serio, póngase serio, hermanos. Usted tiene esa fe. A lo mejor ni se ha dado cuenta, hermanos, y usted tiene el don de sanidad y no lo ha ejercido. El don de milagros, de prodigios, de maravillas. Bien, ese es otro tema. Esta gente mostraba un amor, hermanos, hacia ellos mismos, como nosotros mostramos el amor los unos a los otros. Aunque ciertamente es una iglesia considerablemente ahí un poco numerosa, es imposible conocernos todos, ¿verdad? Por eso a veces formamos grupos, pero yo quiero pensar que no es porque hagamos divisiones, ¿verdad que no? Sino porque es imposible y, ¿qué huele? No, ¿verdad? Bueno, yo sin distinción alguna los amo y los aprecio, ¿sí? Muy bien. Tenían una unidad de espíritu, hermanos, un gozo en la comunión y especialmente un interés abnegado en los miembros necesitados de la iglesia. Y por cierto, me corresponde a mí, hermanos, me dio vergüenza cuando la hermana Marilis dio gracias a aquellos que nos ayudaron, a mi esposa y a mí con esa despensa, porque yo tenía que haberles dado las gracias infinitamente, hermanos. Gracias porque se desplayaron y no esperábamos esto, y esa bendición también fue de bendición para otra gente, porque también bendecimos. Era demasiado, hermanos. No podemos retener la bendición, y muchas gracias, porque hoy por mí, mañana por ti. Sí, a lo mejor mañana usted va a estar en esa condición y volvamos a repetir esto, hermanos. Sí, seamos participantes de estos, hermanos. Desarrollemos esto, hermanos. Si nos damos cuenta inmediatamente, sin necesidad de que nuestro pastor, ¿verdad?, lo diga, sabiendo que es de buen testimonio, amén, y que es de la iglesia,
ayudar a estas personas y con toda confianza pedir ayuda, sea lo que sea. Bueno, leemos acerca de una entrega de propiedad de parte de los discípulos más ricos, hermanos. Era general lo que ellos hacían, como para sugerir el extremo del socialismo en una comunidad. Esto es lo que quiere, bueno, lo que se le ven estos tintes a Andrés Manuel López Obrador, ser un socialista. En una comunidad de bienes, o sea, que todo lo que tenían, ¿verdad? Lo tenían en común. Era para los bienes del pueblo, o las riquezas, ¿verdad?, del pueblo, eran para todos en general en esa sociedad. Pero lamentablemente Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, y siempre ha sido esta situación de esta manera. Pero ellos así tenían todo en común. Sin embargo, hermanos, en cuanto a este aspecto de la iglesia pentecostal, debe notarse que era por completo, hermanos, voluntario, y era con amor. Nadie los obligaba, nadie, hermanos. Había una iglesia que yo iba y predicaba, estuve ahí, y anteriormente los otros que estaban allí dicen que cerraban las puertas y hacían, escribían en la pared, hermanos, cantidades, y todavía estaba escrito ahí cantidades, cifras altas, y que hacían promesas y cerraban las puertas, y que tenían que juntar $10,000 en ese momento, y cerraban y no dejaban salir a la gente si la gente no se comprometía a poder llegar a esa cifra. Y así no debe de ser. El apóstol Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? Con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Esto tiene que ser voluntario, tiene que ser espontáneo, tiene que ser con amor, hermanos. No de fuerza. No, ni tampoco dándole a Dios esperando que si le doy 1 me da 10. No es el casino. No es el casino, hermanos. Ni los pobres demandaban la propiedad de los ricos, sino que estos espontáneamente daban a los pobres, hermanos. Se puso a prueba en una comunidad pequeña, donde vamos a ver un rotundo fracaso, donde era un conglomerado altamente selecto. Todos, selecto, ¿por qué? Porque todos eran llenos del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, al hacer esto, aspiraban en su carácter, en sus hechos, a reproducir los principios del Sermón del Monte, pero no tenían suficiente sabiduría. Leemos además, hermanos, que esta práctica surgió con la esperanza del pronto regreso de Cristo, a cuya venida las posesiones terrenales, dicen, pues ya no las vamos a necesitar. Pero esto, hermanos, los trajo a una terrible pobreza. Recordémonos que los tiempos finales son desde Cristo para acá, hermanos. Muchos dicen, pues dicen que Cristo viene y no viene. Estamos en los tiempos finales. Acuérdense que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y ellos se despojaron de todos sus bienes, hermanos, y quedaron en la ruina. Vemos que como experimento financiero fracasó. Pronto abandonaron y dejó que a la iglesia, hermanos, la dejó en pobreza, en una total pobreza, en la ruina. Y tenemos que hacer uso, hermanos, de la sabiduría de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor, hermanos. Vamos a concluir. Yo conocí a un pastor que era dueño ahora ya tiene otra vez su negocio de una yarda de trailers, muy generoso, muy complaciente con la iglesia. Y empezaron a hacer campamentos, y él se llevaba a todos los malandros de ahí del barrio de Las Moras, y los subía a las camionetas, hermanos, así nomás, y se los llevaba y gastaba bastante en ellos, porque almuerzo, comida, cena y hotel y todo, hermano, para bastante gente, y ellos pues nomás iban pues ahora sí que por el cotorreo. Algunos el Señor sí los alcanzó. Quiero decirle, a mí Dios así me alcanzó. Decía, vamos con los brothers a que nos den comida. Por cierto, iba bien mal, ¿verdad? Siempre, y le robaba las pilas a los hermanos. Y tenga cuidado ahí con sus pilas, hermano, con sus espejos, con las calaveras. Pero mire, o sea, Dios en su plan lo que tenía, ese es otro punto.
¿Qué estaba diciendo? Por eso le digo a mi esposa que voy a demandar al hospital, porque dijeron, lo damos de alta, ya está bien. No es cierto, no quedé bien. No quedé bien. Muy bien, hermanos. Esta iglesia de Jerusalén, tan pobre que por espacio de una generación se hicieron colectas en el extranjero por haber vendido sus propiedades para su subsistencia, también desarrolló sus propios males morales, como el egoísmo. Lo vimos en Ananías y Zafira, ¿sí? Tenía aciertos y tenía desaciertos. Mis amados, aún estamos en la tierra, ¿sí? Y necesitamos el acicate. ¿Qué quiero decir? Necesitamos forzosamente el acicate del interés propio, de las propiedades, de tener cosas materiales, de nuestra necesidad. El espíritu de esta dádiva liberal, yo sé que aquí hay gente liberal que da generosamente, es digna de encomio, pero el plan de ellos, en el caso de ellos, hermanos, quizás no fue el más acertado. Hay gente que regala sus propiedades. Hay una iglesia que dice, oh, necesita un milagro, traiga su agüita y aquí le vamos a dar su milagro. Pero tiene que traer los títulos de su propiedad. No es así. No es así. O la rosa milagrosa. Ellos eran poderosos, aunque tenía faltas, hermano. La iglesia pentecostal era poderosa en fe y en testimonio, era pura en su carácter y abundante en amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta de celo misionero. Escúcheme bien, tenía un defecto, no tenía celo misionero. Permaneció en su territorio cuando debió haber llevado el evangelio a otras tierras y a otros pueblos. La iglesia, hermanos, pentecostal necesitaba el estímulo de la severa persecución para que hiciera salir a desempeñar su misión mundial de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Oro a Dios para que aquí, hermanos, se asiente un espíritu misionero. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú, Señor, has cuidado de tu iglesia. Tú nos has mostrado, Señor, cuáles son los principios, Padre, de tu cuerpo, de tu iglesia, la unidad, el amor, el común acuerdo, el desinterés los unos por los otros, Señor. Pero también el amor para aquellos, Padre, que aún no tienen el evangelio. Para aquellos, Señor, que sabemos que si se van sin ti, van derecho al infierno. Yo sé que seguramente tú nos has puesto personas frente de nosotros para predicarles, pero nos hemos acobardado. Y muchos de ellos quizás ya han muerto, Señor, y tú, Padre, nos demandarás eso, Señor. Haznos libres de la sangre de ellos al predicar tu palabra, al testificar de tu amor, Señor. Pon un espíritu misionero, Señor, aunque yo sé que es una iglesia misionera, pero necesitamos, Padre, más misioneros, aparte de los que sabemos que ya hay de nuestras hermanas, que son dignas de ejemplo. Ayúdanos, pues, Padre, a poder desarrollar esta obra misionera, Señor, y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Así como estamos de pie,